Buenas noches, mi nombre es Armando Tijerina y hoy vamos a hacer un video para la clase de fisioterapia aplicada sobre la crioterapia y la termoterapia. Muy bien, ambas son terapias médicas y se usan con temperatura, una con frío y la otra con calor, dependiendo de las necesidades que tenga el paciente. Muy bien. La crioterapia, esta terapia disminuye la temperatura central del organismo. Son técnicas a base de frío que generalmente disminuyen el flujo sanguíneo, el metabolismo tisular, las inflamaciones y tienen efecto analgésico y antiespasmódico. Su aplicación se puede dar por medio de bolsas de hielo, por hidroterapia a base de agua fría, compresas frías, si hay que enfriarlas horas antes de utilizarlas, o toallas o paños gruesos también, pero entre otras muchas formas que hay de dar este tipo de terapia. Y la termoterapia ayuda a la restauración y oxigenación de las células, ayuda a aumentar el drenaje linfático, también tiene un efecto antiinflamatorio y analgésico. La termoterapia ayuda en los procesos de reparación de los tejidos. Es una opción ideal para combatir inflamaciones en estado crónico. La termoterapia usa el calor como principal recurso y hay muchísimas formas de aplicarlo. Cada paciente tiene diferente resistencia al calor, entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque la termoterapia tiene más contraindicaciones que la crioterapia. Muy bien, vamos a hablar de las indicaciones para poder usar la crioterapia. Estas se puede utilizar por un postrauma agudo, después de criocinética, después de una quemadura leve a nivel de la piel superficial, después de un proceso inflamatorio, cuando el paciente tiene afecciones cutáneas o si está en fase de que tenga algún tipo de hemorragia, se puede utilizar. Después de una contractura o un espasmo muscular, también podemos utilizar esta técnica, y afecciones con dolor. Muy bien, y las indicaciones para la aplicación de la termoterapia es cuando el paciente tiene una enfermedad osteomuscular o reumática. También cuando el paciente tiene distrofia o tiene algún tipo de tendinosis, o cuando pasa por un proceso de inflamación, si tiene dolores menstruales o gástricos también podemos utilizar esta técnica. Si tiene algún tipo de trastorno de la circulación, también lo podemos utilizar. Si sufre de espasmos, de algún tipo de desgarro muscular, o si tiene algún tipo de contractura, y cuando presente un tipo de fibromialgia. Muy bien. Ahora vamos a hablar de las contradicciones, de cuándo no debemos de utilizar este tipo de métodos. Entonces, la crioterapia es cuando la persona tiene hipertensión, cuando tiene algún tipo de rigidez articular, cuando tiene una herida, cuando tiene disminución o pérdida de la sensibilidad, cuando presenta vasoespasmos
cuando el paciente tiene arteriosclerosis, no debemos de utilizarla, o que presente fenómeno de Raynaud, o que es intolerante al frío, entre muchas otras. Y cuando hablamos de las restricciones de la termoterapia, está contraindicado que no debemos de utilizarla en pacientes que tengan algún tipo de cardiopatía, que presenten anticoagulados o anticoagulantes o neoplasias, que el paciente tenga glaucoma, que presente hipertensión grave, algún tipo de hemorragia en ese momento, no debemos de utilizarlo, que tenga insuficiencia hepática, algún tipo de inflamación agudo en el momento en el que podemos llegar a utilizar la técnica, que presente problemas renales, trastornos dérmicos o alteraciones de la sensibilidad, igual que la crioterapia, entre muchos otros. Bien, ok, ahora vamos a hablar de los tipos de los medios físicos de la crioterapia, cuál es su correcta aplicación. Y vamos a empezar con el nitrógeno líquido. El nitrógeno líquido, se aplica en la zona y se va a congelar entre 5 a 20 segundos. Después de aplicar el producto, ya se puede llegar a sentir molestias ahí en el lugar donde se colocó el nitrógeno, pero poco a poco va a ir desapareciendo conforme pasa el tiempo. Muy bien, otra técnica es la utilización de la torunda de algodón. Esta se sumerge en nitrógeno líquido durante 10 segundos aproximadamente y se aplica en la lesión, que se va a tratar durante varios segundos hasta que la superficie se torne blanquecina con un halo de 1 a 3 milímetros aproximadamente. Esperamos a que la lesión vuelva a su coloración normal y repetimos el proceso haciéndolo 2 o 3 aplicaciones por sesión. Por sesión. Bien, otra técnica y es la más común o lo que más se utiliza, es la aplicación de hielo cuando hay una lesión. Bien, la aplicación de hielo se utiliza para reducir la inflamación y el dolor. En ciertos casos es la primera opción después de que ha ocurrido algún tipo de lesión. Nos referimos a las lesiones deportivas. Y con esto se consigue disminuir y evitar que haya algún tipo de inflamación, reduciendo la sensación del dolor y sobre todo relajando el músculo que está comprometido ahí con la lesión. Y otra técnica es la pulverización. Esta consiste en pulverizar de forma intermitente sobre la lesión con un pulverizador portátil a una distancia aproximada de 1 centímetro y en posición vertical, siguiendo los mismos pasos que los casos de la torunda de algodón, que es dejar que la lesión vuelva a su coloración normal, 2 o 3 aplicaciones por sesión, y se puede repetir cada 3 o 4 semanas. Y por último vamos a ver la pinza de Addison. Esta pinza se utiliza introduciéndola en un recipiente, al igual que la torunda de algodón. Cuando la pinza está congelada, después de introducirla al nitrógeno líquido, unos minutos, se aplica sobre la lesión de pequeño tamaño y pedículas. Se observa que la congelación llega a la base de la lesión y se siguen los mismos pasos que las otras técnicas. Ok, ahora vamos a ver los tipos de aplicación en los medios físicos de la termoterapia. Muy bien, yo creo que es lo más común, el foquito rojo o lámpara de luz infrarroja. Esta se coloca a unos 60 centímetros aproximadamente de la zona que se va a tratar. La aplicación finaliza cuando el paciente
comienza a sudar, y entonces todo se considera que el proceso de termorregulación ha sido suficiente. Muy bien. Envolturas calientes. Estas se aplican directamente sobre la piel, y el tiempo de duración son tiempos largos los que vamos a utilizar este tipo de técnica, y nunca vamos a utilizar esta técnica en la cabeza, está contraindicada. La duración de la aplicación no debe ser mayor a 30 minutos. Muy bien. Calor por aire. Se ejerce una transferencia de calor por conducción en el área lesionada por medio de resistencias, aunque también produce algo de convección y de irradiación de calor. Y tenemos las aplicaciones domésticas de calor. En estas, como podemos observar en la gráfica, se calienta el agua y se vierte en una bolsa especial para la aplicación de la misma en el área de la lesión. Esta no debe exceder los 15 minutos de aplicación, y también depende mucho, volvemos a lo mismo, de la resistencia del paciente al calor o a la alta temperatura. Otros tipos de medios físicos igual de la termoterapia son las almohadillas eléctricas. Esta consiste en la aplicación de calor haciendo que los músculos o el área afectada se relaje, y con esto puede llegar a sentir alivio o menos dolor. Otra terapia es la fangoterapia, que esta consiste en aplicar barro húmedo sobre el cuerpo hasta que se seque completamente y permite que los músculos se relajen. Otra es la hidroterapia. Esta consiste en sumergir el cuerpo en agua. Se consigue una disminución del peso del paciente corporal, y puede variar dependiendo de las partes corporales que se sumerjan en el agua, y esto nos ayuda a conseguir una menor presión en las articulaciones. Y por último tenemos la arena caliente. Esta sirve para relajar y estimular los brazos y las piernas principalmente, o el área que se vea comprometida o lesionada. Esto se debe cubrir con una capa de arena caliente de entre 8 a 10 centímetros. Muy bien, con esto damos por terminada la presentación. Muchas gracias.